Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Muy buenas noches, ¿cómo le va a todos ustedes? Programa 474, como dice Luis y lo remarca, de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Hay tantos temas para comenzar el programa el día de hoy. El primero es político y escuchamos el discurso del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Por eso en el programa del día de hoy vamos a tener varios invitados donde vamos a abordar distintos temas. La primera pregunta que me hago, ¿es una declaración de principios? ¿Es un menú de ideas lo que ocurrió en la presentación del presidente de la Nación? ¿Es una presentación de proyectos? ¿Hubo proyectos específicamente que se presentaron? Eso por un lado. Por el otro lado, un tema que se viene instalando, ¿no? La herencia recibida. La herencia recibida, ¿tiene la magnitud que se plantea? ¿O de pronto hablar de herencia recibida es para naturalizar una serie de ajustes que tal vez prevé el gobierno o tal vez lo constituye como un escenario que puede ocurrir? Y cuando hablamos de ajustes, en el día de hoy, en Rosario, nos encontramos, por ejemplo, no tiene nada que ver con el sector de la salud, ahora sí le voy a abordar un tema de salud, una fábrica que arma heladeras industriales ya tuvo que despedir 80 empleados, ¿sí? Dicen, tuvo que despedir por distintas cuestiones de medidas económicas que lo afectaron. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que naturalizar la herencia recibida de alguna manera para darle magnitud, o la herencia recibida es real en un 100%, en un 90%, en un 10%. La herencia recibida tiene alguna similitud con lo que ocurrió en el año 1989. La herencia recibida tiene alguna similitud con lo que ocurrió en el 2001. Y entonces entramos con el manejo del discurso. Y en el manejo del discurso hay distintos dirigentes del PRO que andan diciendo entre ellos, che, mirá, este argumento, que la situación de cómo recibimos todos, puede aguantar 60 días más, pero más tiempo no va a aguantar. Paso al ámbito económico. Por un lado, ya lo vimos en distintos medios de comunicación, el ministro de Finanzas, donde hizo aseveraciones hace aproximadamente 2 meses, que si el dólar llegaba a 16, era una situación delicada. ¿Qué es lo que está pasando con los mercados financieros, con los distintos actores de la economía? Arreglan con los fondos buitre y sube el tipo de cambio. Y ahora, hablando de tipo de cambio, voy a pasar al ámbito de la salud y les pido que presten especial atención. Voy a leer lo que dice una doctora que es columnista de este programa, es una médica gastroenteróloga, especialista en cáncer de colon. Y fíjense lo que escribió la mañana de hoy, que tuvo fuerte repercusión en las redes sociales. No voy a dar el nombre, seguro que algunos la deben conocer, porque es columnista de nuestro programa, pero fíjense lo que dijo la mañana de hoy, está vinculado economía, salud, ajuste, naturalización de la herencia recibida. Dice así, sacar las retenciones al trigo, a la minería, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser que tengan razón, y yo no tenga la inteligencia necesaria para ver todo lo maravilloso que implica esto para mi país.
Lo que veo también es que cerraron el Instituto Provincial del Cáncer. Se refiere a la provincia de Buenos Aires. Y también me estaría faltando la inteligencia necesaria para apreciar en qué nos estaríamos beneficiando los bonaerenses con la ausencia del Instituto Provincial del Cáncer, ¿no? Y acá vemos un aviso de gastroenterología del Gandulfo, donde dice: aviso a la comunidad, por disolución del Instituto Provincial del Cáncer, se encuentran suspendidos los planes de screening de cáncer colorectal hasta nuevo aviso. Señores, estamos midiendo la magnitud de lo que se está haciendo en materia de ajustes. Y por eso yo me pregunto nuevamente, ¿se quiere naturalizar la herencia recibida a este nivel? ¿Sí? ¿Qué es lo que se está planteando a nivel de la salud? Obviamente que la salud nos encontramos con necesidades ilimitadas. Es una ecuación que se dice en economía, pero en economía de la salud se potencia. Necesidades ilimitadas, tecnología creciente y con recursos escasos. Pero se está cerrando el Instituto Provincial del Cáncer. Y esto sí merece una reflexión y que lo digamos en este medio y que se pueda replicar en distintos medios. Bueno, en el programa del día de hoy ya presento los invitados. Nos va a acompañar el doctor Hugo Pressman, que está a mi izquierda, es periodista, profesional en ciencias económicas y realmente es muy cuidadoso en lo que es el manejo del lenguaje, del discurso, de lo que se dice, inclusive hasta de los gestos, lo que no se dice. Y en este caso me gustaría preguntarle a él el discurso de Mauricio Macri, cuál es su interpretación de lo que hemos escuchado en la apertura de las sesiones. Y pasamos a otra parte del estudio, y en la otra parte del estudio no están Intratables, está acá en Proyecto Federal. Mariano Kestelon, cuando dije Intratables ya sonrió, porque ahora parece que le está gustando ese tipo de programas. Pero ¿saben qué? Cuando lo llamamos acá nunca falla. Y eso es lo que tiene de bueno los profesionales como Mariano, ¿no? Y también queremos saber qué es lo que está pasando en materia económica. Bueno, todo el mundo tiene 1.000.000 de preguntas, ¿no?, de lo que está pasando, pero principalmente vamos a hablar también de la industria nacional y no de los grandes grupos concentrados. Si me acompañan, ahora sí comenzamos con el doctor Hugo Pressman. Bueno, Hugo, escuchaste parte de la presentación y yo te digo, en la capacidad de sorpresa de uno, lee esto de una médica, de una profesional que acá está y esta profesional no milita ni en el macrismo, ni en el peronismo, ni en el radicalismo, pero está profundamente sorprendida que en este concepto del ajuste parece que todo fuera normal y está hablando del Instituto Provincial del Cáncer. Entonces, vamos a qué es lo que está pasando en materia del discurso de la herencia recibida y lo que se instala, y de hecho el discurso de presentación de Mauricio Macri me parece que se contrapone al concepto de unión y yo diría que de alguna manera trabaja sobre la grieta, ¿no? Ya que hablaste del Instituto Provincial del Cáncer, te doy una noticia que todavía no ha trascendido mayormente, que es la principal cervecera del país, esa la del Sabor del Encuentro. Sí. Va a despedir a 300 personas del área administrativa y las reemplaza por gente proveniente de la India. No es que vienen a capacitarse aquí y luego trabajan desde la India, hay creo 9 horas de diferencia, fíjate, y de México, donde Mariano seguramente podrá decir después que el costo de la mano de obra, tanto en México y en la India, es una tercera parte aproximadamente, alrededor de eso. ¿Cómo? En la India menos. Menos todavía, que la de la Argentina. De manera que para los 300 empleados de esta firma no es precisamente la posibilidad que haya un sabor del encuentro. Con relación al discurso de Macri, el tema de la herencia recibida, y salvo cuando se produce el traslado o el traspaso de gobiernos del mismo signo político, pongamos el de Néstor Kirchner a Cristina Fernández, o ahora el de Mauricio Macri a Larreta, ahí no se habla de la herencia recibida, al contrario, Larreta elogió la herencia recibida de parte de Mauricio Macri. Bien. Cuando hay cambios de signo político, la herencia, y tener en cuenta de que la palabra herencia recibida no implica meramente un pasivo.
Beneficio de inventario. Bueno, los privados pueden recibir una herencia con o sin beneficio de inventario. Sí. Los que asumen políticamente no tienen beneficio de inventario. Expliquémosle a la gente qué es beneficio de inventario. Claro, es la posibilidad, el beneficio de inventario significa abrir lo que se recibe y determinar, uno puede evaluar y después decir, no, yo no acepto. Sí, en una sucesión, si es más lo que se debe de lo que tengo, yo no acepto desisto de la sucesión. Exacto, desisto de la sucesión. Pero lo que se produce en el caso de Mauricio Macri y a contrapelo de lo que afirmó durante la campaña electoral, donde reconocía, por cuestiones coyunturales, una cantidad de hechos muy positivos del gobierno del kirchnerismo, ahora no existe ningún hecho positivo. La herencia recibida es una suma de males. No tiene bienes esta herencia recibida. Es decir, no está ni siquiera lo que va a ampliar la asignación universal por hijo, ni muchos de los derechos conquistados durante este periodo, desde el matrimonio igualitario a la legislación sobre empleadas de casas particulares o del peón rural. Bueno, hay enorme cantidad de hechos significativos. También, indudablemente, dentro de los hechos negativos, dentro de la parte negativa de la herencia, hay una exageración de los números que se proporcionan. Seguramente el déficit no es el 7% que se habla, ni siquiera las cifras que mencionó tomando la base que él dijo, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. La paradoja es que mientras el presidente Mauricio Macri hablaba en el Congreso, en el canal YouTube de la Casa Rosada se exponían los cuadros que estaba exponiendo el presidente de la Nación. Y así él dijo que hay un 42% de la población carece de cloacas, al mismo tiempo que en el cuadro del cual toma la información dice 31,4%. O sea, en el discurso verbal, 42%, y en el gráfico, 31,4%. Bien. En el caso de la población que no tiene gas en red, habló del 40%. Sí. En el cuadro del cual toma la información es el 25,6%. Vamos a remarcarlo nuevamente. En el discurso verbal, ¿dijo cuánto? 40. 40. ¿Y figura en la gráfica? 25,6. 25,6. Y acá, en realidad figura 26, pero si mirás el cuadro... Exacto, por redondeo. Es 25,6. Y entonces vos decís, ¿pero cómo es esto? No es que vamos a tener transparencia, diafanidad, no vamos a mentir, porque hacer una referencia de 40% contra el 26% de donde saca la información, hay 14 puntos de diferencia. Pero más aún, mirá, si recurrís directamente a la fuente, te vas a encontrar que toma 2010, 2011, 2012, está tomando 2013. Está tomando la cámara las imágenes tuyas, ¿no? Fíjate vos que en el 2010, sí, sin conexión de red de agua corriente, era el 14%. Sí. Y en el 2014 el 10,8%. Sí. El mismo instituto estamos hablando. El mismo instituto que menciona Mauricio Macri en la apertura de sesiones. Sin conexión de red al gas natural en el 2010, el 28,1%, ahora el 25,6%. En todos los índices que él dio, entre el 2010 y el 2014, hay mejoría. Disculpa un segundito, vamos a hacer un pequeño paréntesis acá que me está tomando la cámara. Por eso lo quería invitar al doctor Hugo Pressman. Se tomó el laburo que tal vez muchos no se tomaron, inclusive seguro que lo va a escribir en algún medio gráfico, de cruzar la información. Si no, vamos al discurso. Empezamos a creer en el contenido del discurso y se empieza un periodista que no está con nosotros, nos estará mirando del cielo, pero Rick Duró, que estaba acá, y él siempre hablaba de la construcción de la veracidad, ¿sí? Si algo es verdad o no, no importa, la veracidad. La veracidad es a través de lo que uno instala permanentemente. Y acá lo ven, ¿sí? Acá Hugo Pressman, le están mencionando a ustedes, el mismo instituto, la misma fuente, no otra, da una información diferente. De manera que hay una exageración evidente. Indudablemente hay una serie de elementos, eso seguramente Mariano lo comentará después. ¿Hay déficit fiscal? Sí, hay déficit fiscal. Seguramente no será el 7%, seguramente es menor la cifra, pero hay un déficit fiscal importante. ¿Había una subvaluación del peso, del dólar? Sí, la había. Hay una información que de alguna forma ha sido escamoteada,
que finalmente hay déficit comercial. Después de muchos años hay un déficit comercial. Y esto obedece fundamentalmente a la caída de los commodities a nivel internacional. El caso del petróleo es el más paradigmático. Llegó a estar a 140, ahora está debajo de 30 y estuvo a punto de estar por debajo de $20 el barril. Y en el caso de la Argentina, en el 2011 teníamos exportaciones por 85.000 millones y en el 2015 llegamos a 56.000, es decir, 29.000 millones de dólares menos. Es un agujero muy importante que ha condicionado las políticas del tramo final del gobierno de Cristina Fernández y que está condicionando también seriamente el de Mauricio Macri. Y en este aspecto vos hacías hincapié en el tema de un arreglo con los fondos buitre. En realidad, los arreglos, cuando estás muy desesperado, y el gobierno está desesperado porque se le siguen escapando reservas, en el mes de febrero se le han ido casi 2.000 millones de dólares de reserva, el arreglo con los fondos buitre y la posibilidad, hay que ver si después se concreta, de la llegada de préstamos y de capitales, también lo intentó en algún momento Cristina Fernández. Por eso se cerró con el Club de París en una negociación que no es para felicitar precisamente. También se cerró distintas deudas con el CIADI y todo eso se especulaba que no se iba a tener la sentencia del juez Griesa. Es decir, que también se iba hacia una política de retorno a los mercados que era necesaria fundamentalmente porque el control de cambios que fue puesto en un momento en que era la medida menos lesiva, porque la fuga de capitales en ese momento era enorme, y si no ponías el control de cambios, seguramente no llegabas al fin del mandato. Entonces, puesto el control de cambio, fue una medida lógica en ese momento. Ahora, cómo salir del control de cambios es una situación no igual, pero parecida en cuanto a la dificultad como cuando teníamos la convertibilidad. De manera que en ese aspecto la posibilidad de acceder al crédito internacional es importante. Ahora, acceder al crédito internacional para financiar gastos corrientes, eso ya lo vimos. Bien. ¿No? El gobierno de Cristina hizo una cuestión de dogma de no endeudarse. En realidad era convertir una imposibilidad en virtud. Pero no está mal endeudarse para obras de infraestructura. Bien. Está mal endeudarse para pagar sueldos. Volvamos al tema del discurso del presidente de la Nación. ¿Cómo considerás vos, más o menos recogiendo distintas versiones del periodismo, faltaron propuestas, es lo que se instaló en los medios de comunicación, dejando de lado si repitió o no repitió una frase, que eso sería ir a buscar una chicana. Salió bien. Salió bien aireado, pero digamos que... Salió de la misma forma que había salido Menem en su momento. Sí, ¿no? Sí. Bueno, dijo acá Hugo Pressman de la misma forma que había salido Menem. Pero mirá, más aún, yo lo voy a buscar en internet ahora, sí, el discurso de Menem, pero hoy Carlos Pañi en La Nación dice que hay una notable similitud entre el discurso que pronunció Menem en 1989, cuando pronuncia ante el Congreso de la Nación, y este de Mauricio Macri. ¿Y eso indica algo? No, yo creo que esto es algo... a ver, ¿cómo lo quiere presentar el macrismo? El macrismo no tiene pasado. Es un partido, ellos dicen que no tienen pasado. Bien. Nacieron, es cierto, hace 12 años, pero fíjate que no tiene ningún tipo de interpretación histórica, ni tampoco ningún tipo de referente histórico. Cuando Mauricio Macri era solamente empresario, admiraba a Carlos Menem. Sí. Siendo político, en toda esta última etapa se olvidó de Menem, y así al pasar hace referencia a Arturo Frondizi y al desarrollismo. Bueno, porque en última instancia el macrismo, si lo podrías definir como qué tipo de modelo es una especie de modelo agroexportador atravesado por el modelo de rentabilidad financiera con el intento de tener, por lo menos en la propuesta, algunas pizquitas de desarrollismo. De alguna manera no tiene como brazo, armado políticamente, no armado de armas, al radicalismo. El caso de Jujuy, en distintos lugares. Veo militantes radicales que están muy pro, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves vos? Sí, efectivamente. Mira,
Si me pedís, por ejemplo, y esto el otro día lo decía también en televisión, porque me parece que es una imagen de lo que yo entiendo que es lo que ha sucedido con esta alianza entre el macrismo y el radicalismo. Vos sos contador, acordate que en el código anterior... Yo siempre digo que fui, pero bueno. En el código de comercio origen anterior sí. había una sociedad que en la nueva modificación del código ha sido eliminada, sí. que es la sociedad de capital e industria. Sí. ¿Cómo era la sociedad de capital e industria? Alguien tenía capital y no tenía el management. Sí, uno tenía laburo y otro la plata. Exactamente. Bueno, lo que hicieron el radicalismo y el PRO es una sociedad, ya no inexistente, pero ilustrativa, de capital e industria. ¿Quién pone laburo y quién la plata? A ver. El capital, sí. el capital político, ¿no? El capital como en las sociedades, lo puso el radicalismo. Ajá. El radicalismo que tenía una distribución territorial y estaba en todas las provincias. Pero sí, le falta... Te voy a hablar en términos, te voy a hablar en términos marketineros, si te parece. Sí. El canal de distribución es el radicalismo. O sea, su forma de las llegar... Las sucursales son del radicalismo. Por eso, el canal de distribución. El canal de distribución, el término es así. Es el radicalismo en todo el país. O sea, vemos el caso, digamos, paradigmático ahora Jujuy, porque escuchamos el ruido, pero también podemos citar a la provincia de Córdoba y lo que implica el radicalismo dentro de la provincia de Córdoba, ¿no? Al radicalismo le faltaba management. Sí. Y qué mejor management de un candidato que ganaba ampliamente con una inserción de 8 años y ahora de 12 en la capital federal, ahí donde está Dios, según todas las especulaciones que se hacen habitualmente. Entonces, el radicalismo terceriza el manejo de esta sociedad en el PRO. Y el PRO hace una tercerización en los representantes de las corporaciones y en los CEOs de las empresas. Si querés otra imagen, es una especie de las masmushkas rusas, en donde una muñeca se mete dentro de otra muñeca. El radicalismo terceriza en el PRO y el PRO terceriza en las corporaciones y en los CEOs de esas corporaciones. De manera que ahí tenés cómo se constituye la sociedad de capital e industria y cómo finalmente esto termina en esta forma de gobierno. Que la idea es indudablemente efectuar una especie de reseteo importante de un modelo que en la matriz económica el kirchnerismo no cambió, pero que lo resetea intentando ser un país agroexportador y donde la rentabilidad financiera, como se ve en el manejo de la entrada y salida de capitales, bueno, se han dejado de lado todos los controles. Todos los controles. Ni hablar, por ejemplo, cuando Macri hace una referencia acerca de una de sus banderas, la lucha contra el narcotráfico, al mismo tiempo que una de las formas más eficaces de luchar contra el narcotráfico, que es el control a través del manejo de los bancos, el lavado pasa por los bancos y la oficina, la unidad de información financiera ha sido desmantelada, o más que aparte de desmantelada, han puesto al frente a abogados del principal banco lavador, denunciado por lavador como es el HSBC. Bueno, después nos va a contar un caso, vos fíjate, la economía, Mariano Kestelboy nos va a contar, estuvimos charlando en la previa, un caso de mala praxis financiera. Sí, vamos a atarlo a tu comentario, lo va a desarrollar ahora, vamos a mezclar los términos de la salud con los términos de la economía, donde en este caso, ¿no? Lo vamos a profundizar. Bueno, hubo algunas propuestas, ¿no? Sí. Hubo algunas propuestas, el tema de sacar el IVA a los de la jubilación mínima, hay que ver cómo se instrumenta eso. Pero a ver, el IVA diferenciado, ya lo conocemos de la época de Raúl Alfonsín, de distintas épocas, ¿no? Donde el IVA uno piensa que termina siendo reducción de precios y el empresario queda al mismo precio y se le baja la alícuota. Claro, pero la idea, y me parece que en ese sentido... Débito. Claro, de que en la cuenta corriente donde cobra el jubilado la jubilación, se le acredite las compras que lo hizo con la tarjeta. Bien. A mí me parece, sí, porque de la forma como vos lo decís, efectivamente queda absolutamente neutralizada porque el empresario sigue teniendo... Para cerrar, que voy a la otra parte del estudio. El discurso en sí, no en cuanto... No faltaron propuestas, más allá de esta puntual. Faltaron propuestas. Es buena la propuesta de Carrió de la asignación universal a la infancia, es decir que vos sabés que hoy la asignación universal va a las personas que no están formalizadas en líneas generales
y las asignaciones familiares van a la gente que está formalizada. Eso cubre buena parte del espectro de la población. Ahora, no llega a los hijos de los monotributistas, por ejemplo, no llega a los hijos de los que impositivamente constituyen otro aspecto de la cuarta categoría o aún de la tercera. Entonces, la asignación que llevaría a que todos cobren, los hijos de Roca, si tiene hijos, lo cobra. Los hijos de Macri también cobrarían esa asignación universal a la infancia. Bueno, Hugo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, como siempre, por la invitación. Muy rico, muy lindo escucharte. Bueno, si me acompañan, voy a otra parte del estudio. Estamos con Mariano Kestelboim. Bueno, Mariano. ¿Qué haces? Bueno, te dije, no estás en Intratable, estás acá en Proyecto Federal. Y muy cómodo. ¿Estás cómodo acá? Sí, sí. Sí, bueno, otro día vamos a hablar fuera de cámara, qué pasa en el peloteo ahí en Intratables. Pero bueno, dije, lo presenté, vamos a un corte y desarrollamos. Uno de los temas es malas praxis financieras, si queremos, desde lo que está ocurriendo en las políticas públicas y principalmente en las finanzas. Este tema, a ver, tenemos el tipo de cambio, tenemos una serie de promesas hechas a la gente y no cumplidas. ¿Cómo lo ves? Sí, vamos por partes. Sí. Primero empecé lo de la mala praxis, ¿no? Arrancamos con eso. Creo que sobreestimaron el efecto del preacuerdo con los fondos buitres. Sobreestimación. Sí, sobreestimaron el efecto, me parece. Sí. Porque decidieron mantener las tasas de interés muy bajas, sí. Cerca del 30%. Ni bien había asumido Macri con su devaluación, las había subido al 38%, de ahí las bajó al 30%. Sí. Y también había decidido que a partir del 1 de marzo se iba a permitir que los bancos en su cartera de inversiones puedan dolarizar una parte. Hasta ahora podían dolarizar hasta el 15% de sus inversiones, de sus activos. Sí. Y a partir del 1 de marzo iban a poder saltar a un 20%, es decir, un 33% más. ¿Te puedo pedir un favor? Vamos a un corte y desarrollamos bien eso, porque y expliquémosle a la gente así, en términos, te voy a repreguntar, si no te molesta, a la gente, ¿por qué bajando la tasa de interés, qué se logra en relación al tipo de cambio? Dale, por favor. ¿Puede ser? Vamos a un corte y continuamos con más Proyecto Federal.